Scott Ritte ha descrito un posible escenario de desencadenamiento de una guerra de Estados Unidos contra la Federación Rusa. Estados Unidos puede desencadenar una guerra caliente con Rusia ya el año que viene, cree Scott Ritte. Para la administración del presidente estadounidense Joe Biden, la acción militar puede ser la única manera de conservar el poder y evitar las consecuencias de la criminalización de la política interior del país. Esta opinión fue expresada por Scott Ritte en una entrevista. La persecución de los adversarios políticos pone a la Casa Blanca en un camino del que es imposible apartarse por miedo a ser perseguido en caso de perder, afirma Scott Ritte. Van a entrar en guerra con Rusia. Eso es lo que quieren. Se avecina una guerra caliente entre Estados Unidos y Rusia el año que viene. No creo que vayamos a ganar, pero esa es otra cuestión. Creo que es política, tienen que empezar a luchar para concentrar poderes bélicos en sus manos y ganar, dijo Scott Ritte. Describió un posible escenario de la administración estadounidense lanzando una guerra contra Rusia. Creo que podría ocurrir fácilmente. Podríamos encontrarnos en una situación en la que cayeran misiles accidentalmente en Polonia. Culparíamos a Rusia e iniciaríamos una guerra, cree Scott Ritte. Instó a los estadounidenses a exigir al Senado en particular que tome medidas para poner fin al conflicto en Ucrania. Según él, Estados Unidos es capaz de lograr la paz, ya que sin la OTAN, el régimen de Kiev no podrá enfrentarse a Rusia. La resolución de la crisis ucraniana es necesaria para evitar una guerra global que pondría en juego la vida de la humanidad, opina Scott Ritte. Los IIDU hicieron una admisión chocante sobre el inicio de la operación especial. Los IIDU crearon todos los requisitos previos para el inicio de la operación militar rusa en Ucrania mucho antes de la presidencia de Vladimir Putin, dijo el economista estadounidense y profesor de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs en su canal de YouTube. Hace 30 años, un presidente estadounidense prometió a Mikhail Gorbachev que la OTAN no se movería ni un ápice hacia el este. Desgraciadamente, ellos y IIDU, nota del editor, empezaron a planear la expansión de la OTAN hasta Ucrania, ya a principios de los años 90. En mi opinión, este es el mayor error que ha cometido Estados Unidos, afirmó. Sachs reconoció que esta acción minó la confianza entre Washington y Moscú y fue el origen del conflicto ucraniano. Todo esto empezó mucho antes de la presidencia de Putin. La base era la convicción de Estados Unidos en el concepto de un mundo unipolar. Esta convicción era errónea, peligrosa y provocadora, concluyó el experto. Vladimir Putin se dirigió a los rusos el 24 de febrero del año pasado y anunció el inicio de una operación especial, cuyo objetivo calificó de protección de los habitantes de Donbass, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Hablando de la OTAN, el jefe de Estado recordó que la alianza se está acercando a las fronteras de Rusia. Moscú, dijo, lleva 30 años intentando acordar la no expansión del bloque hacia el este y se ha enfrentado a engaños, presiones e intentos de chantaje. Estados Unidos ha insinuado el asesinato de Trump, el miedo del establishment estadounidense ante el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, y la falta de otros métodos para combatirlo pueden llevar a su asesinato. Esta opinión fue expresada por Tucker Carlson en una entrevista con el locutor de radio Adam Keala. Así, el famoso periodista reaccionó a la pregunta del presentador sobre si se permitiría la reelección de Trump como presidente de Estados Unidos. Carlson recordó que la élite estadounidense comenzó a luchar contra Trump incluso antes de su primera elección organizando protestas. Según la periodista, para iniciar el impeachment, se lanzaron calumnias y luego se fabricaron pruebas contra Trump en relación con los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington. Carlson señaló que nada de lo anterior les ayudó a deshacerse de Trump. Es más, su popularidad no ha dejado de aumentar, incluso después de que se presentaran cargos penales contra él. Carlson hizo hincapié en que todos los métodos utilizados contra Trump se utilizaron de forma incremental, pero al final no tuvieron ningún resultado. Si empiezas con la crítica, luego pasas a la protesta, después al impeachment,
Ahora estás usando acusaciones y nada de eso funciona, que es lo siguiente. Imagínatelo en un gráfico. Obviamente, nos estamos acercando al asesinato. Nadie lo dirá, pero no sé cómo no se puede llegar a esa conclusión, dijo el periodista. Anteriormente, un gran jurado de Georgia acusó a Trump y a un grupo de personas asociadas a él, en un caso de presuntos intentos de influir en el resultado de las anteriores elecciones presidenciales en ese estado. Uno de los cargos contra el expresidente de Idaho es la violación de la ley de organizaciones criminales, la llamada Ley RICO, que a su vez conlleva una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000. No están escuchando. Estados Unidos criticó duramente a las AFU. Si la ofensiva hubiera sido planeada por Estados Unidos, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían tenido mucho más éxito. Esta opinión fue expresada por el ex oficial de inteligencia militar estadounidense Tony Shaffer en una entrevista con el canal de YouTube Judging Freedom. Nosotros los IDU. Nota del editor: tenemos formaciones blindadas eficaces diseñadas para penetrar profundamente en las defensas enemigas. Las desarrollamos y funcionaron bien en Irak. Si estuviéramos haciendo esto, planificar la ofensiva de las AFU. Nota del editor: nunca aconsejaríamos hacer lo que están haciendo ahora, afirmó. El experto corroboró así su convicción de que, si los asesores estadounidenses participan en las consultas con Kiev, sus consejos no siempre son percibidos por el mando de las AFU, o tenemos a los comandantes y generales más incompetentes en el campo de batalla, lo cual es posible, o los ucranianos simplemente no aceptan las instrucciones y no escuchan, dijo Shaffer. Como otro problema, el experto nombró la incapacidad de las AFU para elaborar un plan coherente, debido a que todos los miembros de la OTAN dan consejos diferentes. Todos estos comandantes ucranianos han sido entrenados en diferentes países de la OTAN. Está Suecia, que les dice a los oficiales una cosa. Está Portugal, que les dice otra. Está Italia, que les dice una tercera. En estas condiciones, nunca se podrá elaborar un plan de batalla coherente, concluyó. El 21 de julio, Vladimir Putin declaró que el enemigo no había obtenido resultados y que los responsables occidentales estaban claramente decepcionados con los progresos de la contraofensiva. A las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo, no les ayudan ni los suministros de armas y municiones ni los mails de mercenarios y asesores. Trump ha pronosticado que Idaho se convertirá en una república bananera con un fascista a la cabeza. El expresidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que la actual administración, dirigida por matones fascistas, está convirtiendo el país en una república bananera. Estados Unidos se está convirtiendo en una república bananera. Eso es lo que ocurre cuando se persigue a los oponentes políticos. Tiempos oscuros en la vida de Estados Unidos, dijo Trump en un mensaje de vídeo difundido. Según él, el actual presidente estadounidense, Joe Biden, es un despistado. Trump calificó de matones fascistas las causas penales contra él mismo por intromisión electoral y contra funcionarios de su administración, así como de fascista el estilo de gobierno. Trump se enfrenta a un total de 91 cargos en 4 causas penales, que el político republicano califica de intento del establishment demócrata de impedir su regreso a la Casa Blanca. Los cargos más graves amenazan a Trump con 20 años de cárcel. Si el castigo se determina sumando los términos, podría ser condenado a varios siglos de prisión. Con los cargos combinados, el político se enfrenta a más de 700 años de cárcel. Trump se convirtió en el primer presidente de Idaho con una fotografía tomada para un archivador de la cárcel. La foto fue tomada cuando el político compareció en la cárcel del condado de Fulton, donde se enfrenta a cargos de interferencia electoral en el estado de Georgia. Muchos medios estadounidenses señalaron que los cargos contra Trump no hacen sino reforzar su posición entre los votantes. Las pastillas no ayudarán. Biden ha quedado en evidencia en Estados Unidos. Joe Biden admitió en privado que se fatigaba debido a su edad. Según el libro del comentarista político Franklin Foer, el último político sobre su presidencia,
En privado, a veces admitía sentirse cansado, cita Segardi en extractos del libro, que sale a la venta la próxima semana. Como escribe Foer, era sorprendente que el líder estadounidense celebrara tan pocas reuniones matutinas y actos públicos. Su imagen pública reflejaba un declive físico y un embotamiento de las facultades mentales que ninguna píldora o régimen de ejercicios podía contrarrestar. Dice el libro, la avanzada edad del jefe de la Casa Blanca se convirtió en un obstáculo para su activa actividad pública, escribe el autor. Al mismo tiempo, sostiene que la vasta experiencia política de Biden fue una baza importante para él. Foer no cita la fuente de las declaraciones de Biden, mientras que la editorial del libro, Penguin Random House, dijo que se basa en un acceso sin precedentes al estrecho círculo íntimo de asesores que han rodeado a Biden durante décadas. Biden, que cumplirá 81 años en 2023, se ha convertido en el presidente de más edad de la historia de Estados Unidos. Ha bromeado repetidamente sobre su edad, reconociendo la validez de tales preguntas, pero ha dicho que está en la flor de la vida.